Muy buenos días, bienvenidos a otra transmisión directamente desde el Salón Manuel A. Lené, Salón Azul de la Asamblea Nacional, para lo que será el inicio de la sesión de la Subcomisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales que preside la diputada Sara Montenegro. Recordándoles que esta es una transmisión en vivo por el canal parlamentario, canal 40 de Claro, canal 96 de Tigo, canal 50 de Cable & Wireless y nuestra señal abierta por el canal 40. Para hoy se tiene en agenda la discusión del proyecto de ley número 739 que establece la política criminológica en la República de Panamá. Y para dar inicio a esta sesión lo dejamos con la honorable diputada Sara Montenegro. Buenos días a todos los presentes. Muchas gracias por su asistencia en el día de hoy. Les damos la cordial y formal bienvenida a la reunión de la subcomisión de la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales para ver el tema el día de hoy, abrir a debate o discutir el proyecto de ley que establece la política criminológica en la República de Panamá. Este proyecto estuvo agendado para discusión en primer debate en la reunión ordinaria de la semana pasada de la comisión. Sin embargo, dada la importancia del mismo y dadas algunas misivas que se han recibido por parte de actores dentro de la materia, se decidió hacer conformar una subcomisión a la que pertenece el diputado Juan Diego Vázquez, la diputada Alejandra Ábrego y mi persona, Sara Montenegro, para abrir a debate y que viniesen todos los interesados ciertos aspectos que están incluidos dentro del proyecto. Es un proyecto, como les decimos, bastante, consideramos importante para la República de Panamá y por eso es que estamos en el día de hoy. Aquí en la lista de asistencia me han comunicado que está presente la licenciada Tania Saavedra del Ministerio Público, el doctor Rolando Muñoz de la Asociación de Criminología, la licenciada Bélgica Bernal de la Universidad de Panamá, el licenciado Vladimir Franco, asesor de la ministra del Ministerio de Gobierno, Diana Rigor, creo que es la asesora legal del Ministerio de Gobierno, y Jonathan Rix, el del Ministerio de Seguridad, el secretario general. Yo creo que podemos iniciar quizás, licenciado Rix, si le parece bien, dando una exposición de lo que es el proyecto, para que entonces abramos los micrófonos a aquellos que tengan algunos comentarios y que quieran hacer aportes al mismo. Nombre y cargo para seguir la formalidad, por favor. Muchas gracias, diputada presidente. Buenos días a todos. Mi nombre es Jonathan Rix, secretario general del Ministerio de Seguridad Pública. Nos encontramos el día de hoy buscando consolidar la propuesta que se ha hecho como parte de un trabajo de más de 20 años que ha reunido el esfuerzo de profesionales de distintas disciplinas que buscan privilegiar la prevención. Leíamos la propuesta o las recomendaciones por parte del Ministerio Público y definitivamente que más que generar una puja y repuja de posiciones, soy del pensamiento que los seres humanos, a través del diálogo y de reflexionar en la importancia de lo que queremos como país, tenemos que construir y consolidar el documento propuesto que reúne todo lo que ustedes han manifestado. Y cuando digo que reúne todo lo que se ha manifestado es que el decir que se denomine política criminal o política criminológica no debe ser el centro de atención de este debate. El centro de atención debe ser lo que las instituciones tenemos que garantizar. Evitar la improvisación, como señalaba en diversos foros, evitar que haya duplicidad de esfuerzos y concentrarnos todos en una hoja de ruta que nos permita ver la problemática de la criminalidad a través de un enfoque integral interdisciplinario. Y al decir interdisciplinario hace referencia a que las ciencias sociales que explican el porqué de la conducta criminal son las que deben integrar este equipo de trabajo y es lo que nosotros hemos propuesto.
es de todos conocidos que Panamá tiene un decreto ejecutivo, el decreto ejecutivo 260 de junio del 2006, que establece los lineamientos de una política criminológica, fundamentada en 7 ejes rectores que versan sobre seguridad ciudadana, participación ciudadana, cultura de paz, desarrollo humano sostenible, derechos humanos, justicia social. Y en cada uno de estos se advierte la necesidad de establecer que exista la voluntad, que exista la armonía y el trabajo colaborativo de todas las instituciones, porque cada una, de una u otra manera, desarrolla programas orientados a la prevención del delito. Entonces, el decir de que la prevención ha fracasado nos debe casualmente llevar a reflexionar sobre esa integración que debe tener el Estado para atender el fenómeno de la criminalidad. Y es lo que el Ministerio desarrolla en esta propuesta actualizada a través de diversos foros, en diversos momentos de los últimos 20 años. El último se desarrolló en el 2018, en donde exprocuradores, exfiscales, exjueces, jueces y fiscales en turno aportaron a la redacción del documento, la participación activa de la sociedad civil, porque de eso se trata, de que el problema se vea atendiéndolo de forma conjunta, que no es solamente el gobierno, sino un problema de todos, en donde cada uno de nosotros tiene una participación activa y que se pueda ver con luces largas, porque el delito no desaparece sino se transforma. Y en esa misma medida, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, las personas que investigan, las que administran justicia, el órgano legislativo y cada uno de nosotros tiene que aportar a esa búsqueda de soluciones en los momentos que nos corresponda formalmente. El proyecto de ley también responde a un compromiso del señor presidente, ¿no? Preocupado por la situación de la criminalidad que nos aqueja, en donde día a día vemos cómo la descomposición familiar, la desintegración, el tema de los valores, el tema de la deserción escolar, nos generan un caldo de cultivo en esas generaciones que están creciendo y son reclutadas por las organizaciones criminales a atender el tema de la seguridad como un problema de Estado, un problema de salud, porque si recuerdan el año 2009, que es el año en donde mayor escala de homicidios por cada 100.000 habitantes se dio, Panamá tenía la ciudad más violenta de Latinoamérica, que era Colón en ese momento, en donde diariamente estaban muriendo entre 5 y 10 personas, y llegamos a tener una tasa de homicidio de más de 26 por cada 100.000 habitantes, lo que se considera un problema de salud agravado. ¿Qué buscamos? Generar paz y convivencia social, elevar el decreto ley que existe, que es ley de la República, pero no reúne las características propias que motiven, más que forzar, motivar a las instituciones a decir, miren, señores, tenemos una ley en donde cada uno asume un compromiso, en donde el presupuesto general del Estado que nos asigna tiene que tener una función social destinada a la política criminológica, generar equipos de trabajo que fomenten esa participación activa de las ciencias sociales que van a advertir sobre la problemática de la criminalidad y ver cómo se atiende, generar esas recomendaciones que eviten, por ejemplo, el fomentar el aumento de penas, que en el debate de la semana pasada salía a relucir que definitivamente las penas aumentadas no son las que van a resolver el problema tiene que atenderse desde la raíz. ¿Y cuál es la raíz? El problema de la cultura de paz, el problema de la deserción escolar, el problema de la falta de rehabilitación de las personas que acceden al sistema penitenciario, que no se les garantiza una rehabilitación y una resocialización efectiva. Y hacia allá debe apuntar la política de Estado. Entender la situación actual, entender que el crimen ha mutado, también nos debe hacer reflexionar. Hoy en día vemos un desplazamiento geográfico de la violencia que demanda de acciones puntuales en materia de seguridad ciudadana. El tema del desplazamiento geográfico, que no es más que la necesidad que tienen estas personas que han hecho del delito su modo de vida de satisfacer esas necesidades de compartir con sus familias, porque no dejan de ser seres humanos, de satisfacer esas necesidades de recreación que son propias, pero que no están distantes de los problemas de rencillas que tienen. Entonces desplazan la violencia hacia lugares concurridos que se entienden son seguros, multiplaza, los diferentes centros comerciales, en donde
estas personas acceden como un ciudadano normal, pero que arrastran la violencia que los persigue a estos lugares. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para atacar el problema de la criminalidad? Hacia allá debe apuntar esa reflexión. Porque el desplazamiento geográfico de la violencia es eso. Vemos el fenómeno que se dio después de la invasión, en donde los grupos delictivos se fueron desplazando hacia el interior de la República, lo que ha llevado a una descomposición social generalizada a nivel nacional, por el desplazamiento geográfico que han tenido estos grupos pandilleriles que han motivado la rencilla, la violencia, el generarse un nombre, el generarse oportunidades dentro de la actividad criminal. Las acciones del Estado no han privilegiado la prevención. Siempre se ha visto al derecho penal como aquel que va a resolver el problema y definitivamente que ese es el que ha fracasado, porque las penas no han logrado disuadir al ciudadano de cometer delitos, si no, no tuviéramos la cantidad de hechos criminales cometiéndose a diario y personas que deciden quitarle la vida a otro como que fueran cualquier cosa. Si realmente el derecho penal hubiese llegado a disuadir o a permitirnos que otros hagan del delito su modo de vida, no tendríamos esos índices de criminalidad en el mundo, porque Panamá no escapa de eso, pero en el mundo en general las penas no han logrado resolver el problema. Y por eso siempre señalo en estos espacios, ¿por qué no apostar a lo que es Noruega, a lo que es Islandia, en donde la serie famosa que hay por ahí en Netflix, Vikingos, nos deben demostrar lo que eran depredadores, eran personas que iban arrasando con la humanidad por cualquier lugar. Y hoy en día son, o es la mejor, una de las mejores sociedades para vivir, para compartir y convivir. ¿Y qué han privilegiado? La prevención, la justicia social, la igualdad de oportunidades, el desarrollo humano sostenible, los derechos humanos, la participación ciudadana, que son las que nos deben hacer reflexionar del país que queremos. El derecho penal no ha demostrado lograr la disuasión como corresponde. Ahora me dirán algunos, claro, definitivamente, ¿qué hacemos con el que delinque? Bueno, para eso existe el centro penitenciario y definitivamente lo que tenemos que procurar es garantizarle la sanción efectiva, la certeza del castigo, el tratamiento adecuado, que le permita a la persona rehabilitarse y resocializarse como corresponde. Resocialización, que no es lo mismo que rehabilitar. Entonces tenemos un sistema que no está garantizando lamentablemente eso y que tenemos que promoverlo. La política criminológica promueve eso. Y debo aclarar que dentro del escrito se confunde y se dice que no, que solamente la criminología ve el delito o a la víctima. Falso. La criminología ve los factores circundantes, ve la víctima, analiza al criminal, la conducta criminal y la rehabilitación o la reinserción social del individuo. Es integral, es una ciencia interdisciplinaria que le permite un abordaje integral del fenómeno criminal. Hacia allá apunta la política criminológica. Insisto, no es la terminología ni la denominación lo que debe primar sobre el debate en decir si se va a llamar política criminal o política criminológica. Ojalá no nos enfoquemos a eso. Enfoquémonos a lo que está redactado al fondo de la norma y lo que se persigue, que es un trabajo interdisciplinario, un trabajo integral que va a atacar el problema de raíz. Los planes en las últimas 5 administraciones que han privilegiado programas de gobierno, la mano amiga, la mano no amiga, los barrios seguros, los barrios no seguros y una serie de denominaciones que son simplemente eslogan de gobierno. Nosotros tenemos que apostar a un tratamiento científico y hacia allá lleva esta política criminológica, un abordaje científico del porqué de la conducta criminal. ¿Cómo logramos que las instituciones de control social formal respondan a un interés común? El interés común de buscar atender la criminalidad desde la raíz. ¿Por qué ese niño, por qué esa niña está desertando de la escuela? ¿Cómo evitamos esa deserción? ¿Cómo logramos la integración efectiva del Ministerio de Cultura, de Pandeporte, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Vivienda, en donde en ese haz de voluntades puedan intervenir efectivamente con un programa alineado que no responda a una denominación partidista o de gobierno, sino al interés superior del Estado, de lo que necesitamos como nación? Una justicia alejada de la comunidad
y un proceso judicial poco efectivo, la certeza del castigo. Tenemos que realmente generar un impacto en donde no por subterfugios legales, quienes han hecho del delito su modo de vida salgan libres, y definitivamente tenemos un montón de personas resentidas, y como yo le he dicho a muchos en sus momentos, ¿qué pasa cuando uno es víctima del delito? Ahí es donde siente empatía. Y qué triste es ver que quienes tenemos la capacidad y la posibilidad de poder lograr esos cambios no meditamos hasta que no vivimos las consecuencias del hecho. Y es lo que nos falta, certeza del castigo, que haya justicia, una certeza del castigo y un resarcimiento efectivo a las víctimas del delito, porque lamentablemente estamos generando resentimiento en la sociedad, generando un resentimiento que alimenta sentimientos de venganza, que alimenta tomarse la justicia por sus manos. ¿Qué deseamos? La ley del talión en nuestro sistema, que las personas tiendan a tomarse la justicia por sus manos porque fuimos incapaces de advertir, resolver un problema de raíz. Creo que hacia allá debe llevarnos este debate, reflexionar sobre lo que queremos, hacia dónde tenemos que apuntar nuestras decisiones, no por la denominación, insisto nuevamente. La desigualdad, por eso señalaba que la política criminológica apunta a generar esos equilibrios que le van a permitir a la sociedad tener igualdad de oportunidades. Señalé el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Cultura y cada una de estas instituciones que tienen por ley una función social: estructurar, diagramar, generar y promover un programa que tenga un mismo norte, una misma hoja de ruta, un mismo alineamiento, suba el que suba. Está escrito, tiene un equipo interdisciplinario que responde a los intereses sociales que nuestra nación demanda, a los intereses sociales que deben de estar alejados de esa propaganda, de ese interés de promover espacios personales, cuando debe haber la atención a la colectividad, a la situación social que enfrentamos. Dentro de los objetivos específicos está disminuir y controlar la criminalidad desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo, generarnos ese espacio de medir con estadísticas criminales dónde está el enfoque de atención, hacia dónde deben apuntar esas estrategias que de manera organizada deben de llevar al Estado a atender el problema de raíz, generarse oportunidades de mejora desde el ámbito cuantitativo y cualitativo, ver el problema de manera integral. De eso se encarga la criminología. La política criminal, a través de los años, lo que ha permitido es un abordaje de manera represiva. Se entiende que el derecho penal, como ciencia de control social formal, a través de la pena, le dice a la persona, bueno, vamos a castigarte, vamos a sancionarte por la comisión de un delito. ¿Y qué hemos logrado? ¿Qué hemos logrado? Un sistema descompuesto en donde inclusive, con el respeto que me merecen muchos colegas, hay personas que quieren estudiar derecho para hacer dinero defendiendo lo indefendible. Y es el debate que tengo con mis estudiantes, porque definitivamente cada persona tiene derecho a estudiar lo que considera, pero no se puede privilegiar una conducta sin valores, sin respeto a los demás, sin promover que debe existir la certeza del castigo y que la persona que cometió un hecho criminal responda ante la autoridad, sea juzgado y si es encontrado culpable, que responda ante la autoridad. Pero no quedarnos allí. ¿Dónde queda el resarcimiento efectivo de las víctimas del delito? Insisto, en donde en muchas ocasiones las personas jamás van a poder recibir ese resarcimiento efectivo, porque la víctima de una conducta, de una violencia sexual, por ejemplo, sufre daños irreversibles que no son cuantificados, que no son medidos y que aun cuando exista un tratamiento en el mejor de los casos, siempre va a vivir con secuelas. A una persona que le matan a un ser querido, ¿existe el resarcimiento efectivo para esa persona? ¿Va a haber la posibilidad de devolverle la vida a un individuo? No. Entonces, no medimos las consecuencias de un sistema en donde se están privilegiando antivalores. Antivalores.
Ya yo no estudio por ejercer una profesión, sino que estudio por ganar dinero, y hacia allá también apunta la criminología, a ver cómo evitamos que se siga descomponiendo y desintegrando la sociedad, porque los nuevos modelos los llevan a reflexionar de manera negativa, de una forma en donde se privilegia el oportunismo, se privilegian otras acciones que no van a cimentar hombres y mujeres de bien. Y también lo señalo, por ley natural la mayoría de los que estamos aquí vamos a envejecer. Hay un relevo generacional que, con seguridad, si nosotros no lo moldeamos positivamente, seremos nosotros las próximas víctimas. Y como decía alguien por ahí, a llorar al cementerio. Reflexionemos, damas y caballeros, reflexionemos sobre el país que queremos, sobre las decisiones que son oportunas tomar en momentos como este. Que no sea un nombre el que impida que esto avance, que impida que nos organicemos como nación y que midamos las consecuencias de nuestras decisiones. Hacia allá tenemos que ver el tema de la política criminológica, que no resiste un debate en contra, porque definitivamente estamos a punto de convertirnos en naciones que hoy en día son consideradas inclusive estados fallidos, en donde los narcotraficantes, en donde las personas que hacen del delito su modo de vida de manera violenta, son las que influyen en las decisiones legislativas, en las decisiones administrativas, en el poder estatal. Qué triste es eso. Qué triste ser un tinterillo, tener un título y no ver que no manda ni en su casa. Porque lamentablemente el Estado se desenfocó. Lamentablemente las decisiones que se tenían que tomar en su momento no fueron advertidas de manera oportuna, y por eso responsablemente el Ministerio de Seguridad con el equipo de trabajo y la voluntad de esas instituciones que en su momento atendieron los llamados del Instituto de Criminología que está aquí presente, la Asociación de Criminología y Victimología de Panamá y otras instituciones preocupados. Recuerdo yo, era un litigante como muchos de los colegas que están aquí presentes en su momento, y de manera desinteresada y sin cobrar un centésimo a cada llamado yo atendía, preocupado por la problemática. Como docente universitario les puedo decir que necesitamos hombres y mujeres comprometidos y que no sea el dinero lo que los atraiga a cumplir su rol social, porque habían muchos llamados y pocos comprometidos. ¿Qué hay para mí? Yo como que hay para ti. Hay trabajo. ¿En qué mundo tú vives? ¿Tú piensas que las balas tienen ojo? No. Lo señalé también en otro foro. Las balas ni aún con escolta tienen ojos, porque la violencia en sus diferentes manifestaciones a cualquiera de nosotros nos puede comprometer. Entonces, el debate debe ser centrado, estimados y estimadas, señora Presidente, estimados diputados, en el fondo del documento. ¿Qué queremos privilegiar? ¿Qué queremos garantizarle a las nuevas generaciones, de la cual nosotros somos parte también? Porque aun cuando por ley natural vamos a envejecer, no dejamos de ser parte de esta sociedad que demanda cambios estructurales en materia de seguridad ciudadana. Que se entienda por cualquier administración que Panamá tiene una visión de Estado medible, cuantificable, evaluable en el tiempo, a corto, mediano y plazo, con resultados probados que van a permitir que esa política en materia de seguridad ciudadana responda a los intereses de todos y todas las panameñas, de todos los panameños, que responda a ese fenómeno que necesita ser abordado de manera integral, que las respuestas están aquí, están escritas, están estudiadas, están evaluadas, hay resultados medibles, cuantificables, y no por la voluntad o no de un gobierno de turno, sino como un problema de Estado. Siendo así, dentro de la actualización, los principios rectores fueron actualizados y menciono los 9 que conforman el proyecto de ley.
prevención, seguridad ciudadana, respeto a los derechos humanos, justicia social, desarrollo humano sostenible, participación ciudadana fundamental, que la sociedad se sienta parte del problema y de la solución al problema. Educación para una cultura de paz, relaciones pacíficas comunitarias, rehabilitación y reinserción social, entendiendo que hay una gran responsabilidad en hacer que esos hombres y mujeres que cometieron un error, que cometieron un delito, respondan ante la sociedad, pero que se reintegren y se reinserten como hombres y mujeres de bien. Los centros penales están llenos de personas reincidentes y multireincidentes, porque definitivamente el derecho penal o la sanción penal no es el mecanismo de disuasión efectivo. No lo ha demostrado ser y no lo va a ser, porque no estamos atacando el problema de raíz. Rehabilitar, resocializar a un individuo que entienda cómo debe ser su comportamiento en su familia, en su trabajo, con sus amigos, con sus compañeros, con los diferentes momentos en donde el hombre y las circunstancias lo llevan a convivir, es parte de el compromiso que tiene esta política criminológica, que no ve el delito como un hecho más, como un hecho aislado, no, lo ve de manera científica. El abordaje integral de la situación de la criminalidad. ¿Por qué? Y entendiendo que todos los seres humanos tenemos capacidad criminal. Y algunos pelan los ojos y se asustan. Yo digo, ¿por qué? Si es parte de la vida diaria, pero son las decisiones de cada uno en donde a través del autocontrol, mecanismos de autocontrol que se enseñan desde la casa. Desde la casa. No tome lo ajeno. Y por ahí vamos modelando una conducta. Vamos generándole reflexiones a nuestros hijos. Y de igual manera a nuestros pares. Entonces son esos mecanismos de autocontrol los que nos frenan, que en estas personas lamentablemente no existen, porque cuando abordamos el tema pandilleril, por ejemplo, muchos de estos niños y jóvenes están falta de afecto, de un abrazo, de un te quiero, de un te amo, hijo, hija, eres parte de nosotros, te necesito, buenos días, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la escuela? Educación para los padres, escuelas para padres. Entonces hacia allá apunta esta política, en donde se genera una educación integral. Y muchos dicen que a nadie le enseñan a ser papás, pero fíjense, yo pienso todo lo contrario. Quizás no nos enseñen, pero nos hacen reflexionar, nos hacen meditar las consecuencias de nuestras decisiones, de manera oportuna, de fomentar cimientos en valores, en cultura, en comportamiento, en educación. Entonces, ese modelo participativo, que ha demostrado resultados, por ejemplo, en la ciudad de Colón, a través del Programa Integral de Seguridad Ciudadana, está generando cambios. Hay generaciones perdidas, también debo señalarlo, y es mi punto de vista como profesional de más de 20 años en la criminología, en donde he ido estudiando en diferentes momentos de nuestra historia, de la realidad nacional, a qué se enfrenta la juventud y la niñez, a falta de espacio, a falta de atención, a que pensamos que es un verano feliz, 2, 3 meses, y después ¿qué? ¿Después qué? ¿Qué más hay para ellos? No hay nada. No hay espacios de recreación, no hay programas que atiendan realmente la problemática de vivienda para muchos. Entonces se convierten en caldo de cultivo porque se privilegia el tener a cualquier costo. Esa provincia el año pasado le representó más del 50% casi de la cantidad total de droga incautada a nivel nacional. Un problema de salud pública, porque ¿qué promueve la droga? Violencia en todas sus manifestaciones, la lucha de poder, la lucha del control, de decir, esto es mío, yo soy el que la va a repartir a partir de la fecha. Y obviamente que le genera ingresos. ¿Ingresos para qué? Para subsistir. No nos podemos llamar engaño, porque muchos han hecho del delito su modo de vida y siendo un negocio ilícito, promueven acciones violentas y criminales, pero que les permite subsistir, porque desertan de la escuela, no buscan trabajos formales como lo hemos hecho los que estamos aquí presentes seguramente,
porque tienen del delito una fuente de ingreso, tienen el delito como mantener a su familia inclusive y vivir cómodamente, porque los últimos momentos que se han visto en la televisión, ¿a qué los llevan a reflexionar a muchos? Mira lo que bien vive, qué interesante, pero con un modelo negativo, un modelo que a todas luces promueve el pertenecer a una organización criminal. El tema de la administración, también es importante señalarlo, se crea dentro del Ministerio de Seguridad Pública, tomando en consideración las dificultades que transita el gobierno nacional en estos momentos, para poder atender una problemática que demanda acciones inmediatas. Se ha propuesto que dentro del Ministerio se organice una Secretaría Ejecutiva que inicie la actividad administrativa que demanda un grupo de trabajo de profesionales que van a atender el fenómeno de la criminalidad, que no está escrito en piedra, señores diputados y señoras diputadas. Es una propuesta en aras de tomar las acciones del momento que nos permitan transitar hacia lo que debe ser, que debería ser una institución autónoma, una institución que pueda advertir del problema, que pueda generarle oportunidades de mejora al aparato gubernamental y que se vea que en el futuro las decisiones van a ser tomadas no de manera política partidista, sino de manera científica integral, que no se vea el eslogan de un gobierno para sacarle provecho a una situación que está descomponiendo, que está afectando y que nos puede llevar a momentos muy difíciles como sociedad. El tema de la criminalidad se tiene que abordar de manera integral, de forma científica, con las personas que están yendo a las universidades a prepararse, porque subestimamos también a nuestros profesionales y muchas veces pensamos que viene un consultor del extranjero que no ha terminado de resolver sus problemas en sus países de origen, que transitan por una realidad. Motivamos y forzamos a que generaciones como el que les habla se preparen, estudien, pero entonces no nos ponen atención. Cuando hay escritos, cuando hay investigación, hay docencia, hay un trabajo realizado interinstitucional que se ha desconocido y que hoy responsablemente ustedes nos han permitido estar aquí parados frente a este selecto auditorio. Nos están escuchando a nivel nacional seguramente y nos permite decirles gracias por la preocupación, gracias porque se pueden tomar decisiones en tiempo oportuno y la historia nos va a juzgar a los que estamos aquí. Eso es de reconocer, que se han tomado el trabajo de llamar a las personas que han intervenido y que le van a permitir consolidar a la República de Panamá en una ley que le va a decir a las administraciones futuras: señores, la hoja de ruta es por aquí, no es como tú piensas, como tú crees, no, a pensar y a querer en otro lado. Aquí tenemos un camino que seguir y que quienes llegan, que no gozan de la preparación, puedan tener también, porque se entiende que hay oportunidades para cada ser humano que entra a la administración pública, pero no a improvisar, no puede ser en este sentido, no a improvisar. Tiene que haber un camino que les permita decir, es por aquí. Y obviamente a cada uno de nosotros que nos convertimos en observadores, a decirle, hey, señores, ¿qué pasó con esto? Y como sociedad, porque yo no dejo de ser parte de la sociedad, yo me puedo ver afectado. ¿O me equivoco, licenciado Vladimir? ¿Dejamos de ser miembros de la sociedad? No. Y aún estando en algunos puestos. ¿Por qué? Porque la criminalidad no tiene ojos. El criminal no distingue en un momento dado de que usted tenga un rango, que usted ostente un puesto o algo. Cualquiera de nosotros puede ser víctima potencial de un criminal. Se promueve en esta Secretaría un Consejo Nacional de la Política Criminológica.
Y responsablemente lo explico para que se entienda que es un trabajo articulado que busca el consenso político, que se busca una dinámica de trabajo consensuada. Hay un Consejo Nacional de la Política Criminológica que estaría integrado, según dice la propuesta, y que está abierta a modificaciones seguramente, con la responsabilidad que nos demanda este tema. Un representante del Ministerio de Educación, del Ministerio de Gobierno, de Desarrollo Social, de Economía y Finanzas, de Salud, del Instituto de Criminología, de Cultura, del Instituto Panameño de Deporte, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social. Los señores y señoras diputados y diputadas están como parte de este consejo. Un representante de las asociaciones o gremios de la profesión de criminología, victimología en la República de Panamá, un representante del Consejo Técnico de Especialistas e Inadaptados Sociales e Infractores. Entonces, como ven, se trata de un trabajo interdisciplinario. Nosotros promovemos la incorporación de esta ley de manera integral, llamando a todos los sectores de la sociedad a que participen, a que sean agentes multiplicadores de esta propuesta, de las soluciones al tema de la criminalidad, que le permitirá al gobierno de turno tomar las mejores decisiones en materia de seguridad ciudadana. Para finalizar, una adecuada articulación interinstitucional debe promover enfoque, hacia dónde apuntamos el trabajo, la integración, porque el trabajo en equipo es lo que nos va a permitir establecer esa estrategia de trabajo conjunta y de manera integral, una alineación con los objetivos que demanden la atención del fenómeno criminal, atacándolo desde la raíz, como señalé en mi intervención, la armonización de los protocolos de intervención social, en donde la sociedad pueda recibir y percibir que hay una estrategia de seguridad, que Panamá está preocupado por el desarrollo nacional, porque las nuevas generaciones y la sociedad en general viva bajo normas de conducta de paz, de convivencia social de paz. Gestión orientada a resultados, porque definitivamente en la administración pública nosotros promovemos también, inclusive con este proyecto, la rendición de cuentas de manera pública, que se entienda que aquel o aquella llamado a dirigir esta política criminológica como parte del aparato estatal rinda cuenta de manera pública, no solo en la Asamblea Nacional, sino a cabildo abierto, como se conoce en la política anterior. Que ese profesional de la criminología pueda advertir de los resultados y del trabajo que se viene realizando, que se vea que el país tiene una hoja de ruta delimitada con resultados a fin de año, y que podamos advertir que en 5, en 10, en 15 años nosotros seremos un modelo a seguir, como lo son otras naciones que transitaron por momentos difíciles, como Panamá lo atraviesa, Singapur y otras naciones que en el pasado reciente han transitado a momentos distintos en materia de seguridad ciudadana por decisiones que le han permitido tener un país más seguro. Y finalmente la responsabilidad compartida, que se entienda también a través de los ciudadanos que existe una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad civil organizada, de tomar decisiones de manera colectivas, organizadas, que le signifiquen al país hombres y mujeres de bien, que le signifique al país minimizar los hechos de violencia, que le signifique al país construir una sociedad fundamentada en valores, en el respeto a los demás, en la convivencia, en los derechos humanos, y evitar perder la democracia, porque también se ha mencionado en otro foro y lo menciono en este, la criminalidad lleva a la inestabilidad democrática. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Rix, por lo ilustrativo de su exposición. Antes de ceder ¿se puede quedar en el podio, por favor? Antes de ceder el micrófono,
quisiera pues aprovechar que está en el podio para hacerle 3 preguntas puntuales que tengo. La primera tiene que ver con un limbo, creo que más bien de tipo académico, entre a quién le compete diseñar, implementar y dirigir la política criminológica de un país. ¿Al ente que persigue el crimen, que por lo tanto lo reprime, o al ente que se encarga de la administración del sistema carcelario? O sea, criollamente hablando, eso es un tema. ¿Por qué o cuál es la razón, dónde radica el fundamento para adscribir este tema al Ministerio de Seguridad y no al Ministerio de Gobierno, que se encarga de todo el sistema penitenciario? Gracias, diputada, por la pregunta. Señalé en mi intervención que la responsabilidad que nos aqueja fue la que motivó que el Ministerio de Seguridad Pública, a través de un equipo integrado por profesionales del Instituto de Criminología y otras instituciones, generáramos este documento para poder iniciar las acciones que corresponden. El debate centrarlo en cuál institución, por norma, pudiera ser que no nos corresponda directamente a nosotros, pero tampoco la norma dice que no lo podamos hacer nosotros. Y lo cierto es que son decisiones que tenemos que tomar como nación, que nos obligan a establecer una mecánica de trabajo orientada al consenso, y por eso es que se genera el Consejo Nacional de la Política Criminológica, que debe permitir ese trabajo interinstitucional articulado de manera efectiva que responda a los intereses de la nación panameña. No puede, y mi reflexión sería a la pregunta para conocimiento de la audiencia, que ojalá no se tergiverse el tema de que, no, pero es que ellos están encargados de la represión, porque no es cierto tampoco. El Ministerio de Seguridad, a través de los estamentos, si bien tiene la función de hacer cumplir la ley, de reprimir, no menos cierto es que tiene la responsabilidad de prevenir también la acción criminal. La comisión del delito, en el entendido de que los programas de prevención son los que van a permitirnos realmente generar nuevos comportamientos, modelar la conducta de los niños, niñas y adolescentes que enfrentan los riesgos de una sociedad descompuesta. Yo les puedo comentar dentro de los programas que desarrolla la Policía Nacional desde hace más de 10 años, el programa DARE, que busca alejar a la niñez del consumo de drogas. Por ley pudiera ser que el Ministerio Público, a través de la CONAPRED, sea el responsable, pero no. Nosotros, comprometidos, responsables, generamos protocolos que le permiten a la juventud recibir capacitaciones por miembros de la Policía Nacional. La Policía Nacional y los otros estamentos de seguridad que conforman, cada uno con sus funciones específicas por ley, que son los llamados a interactuar en el día a día. La represión no ha permitido evitar la multiplicación y avance de la criminalidad. Entonces, finalizando a la pregunta que usted me hace, si bien no lo dice taxativamente por las responsabilidades, tampoco dice que no lo podamos hacer. Entonces, se tomó la decisión de manera dinámica por la problemática, preocupados por la situación que nos aqueja y que vemos hacia dónde estamos transitando. Por eso se tomó la decisión de que fuera en el Ministerio de Seguridad, aun cuando lo señalé. Realmente ni siquiera el Ministerio de Gobierno debería ser el que tuviera, ni ningún ministerio. Realmente la propuesta inicial estaba enfocada a que fuese una institución autónoma para evitar duplicidad, para evitar malos entendidos, para evitar la desinformación o la lucha de poderes, que en un momento también afecta el desarrollo de este tipo de iniciativas en donde se busca personalizar una acción, cuando lo que debemos estar llamados es a generar el interés común de la colectividad. Gracias. Bueno, yo espero ver en la implementación
Realmente, pues, algo más específico sobre las funciones de cada una de las entidades, porque siento que el proyecto presentado sí redunda o repite muchas de las estrategias y los rectores que se recogían en el decreto ley 260. Se crea, pues lo que veo es la diferencia, que se eleva ya esto a calidad de ley, y aparte de eso se crea un órgano, como usted dice, que se piensa pues que sea autónomo y que de alguna manera pueda tener esa autonomía, sobre todo en términos de financieros. Quizás en esa línea yo quisiera saber cómo es la sinergia en esta política criminológica que se creó con el decreto ley 260 entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Gobierno actualmente, y cómo se espera que cambie una vez sea aprobada este proyecto de ley como ley de la República. El proyecto debe promover la creación de grupos de trabajo a través del equipo interdisciplinario. Mujeres y hombres que sean profesionales de disciplinas como el trabajo social, la psicología, la sociología, el derecho, criminólogos, que son los que deben de promover esa articulación efectiva, porque el tema debe ser alejado a la improvisación. Deben de buscarse a estos jóvenes profesionales y adultos que existen en el campo laboral, preparados en esta ciencia. Generar ese equipo de trabajo que le permita obtener de ellos las recomendaciones, la asesoría, los instrumentos, los documentos al ministro de la cartera, y que en ese consejo se puedan advertir las necesidades que tienen de acuerdo a la función que por ley tienen establecida. Al hablar de articulación efectiva buscamos eso, que cada ministerio con su función que por ley tiene pueda advertir de qué forma puede incidir en la política criminológica a través de su presupuesto, porque definitivamente el tema muchas veces va muy ligado a la capacidad financiera que se tenga. Cuando nosotros discutíamos el proyecto con los representantes del MEF, orientábamos el esfuerzo hacia eso, hacia evitar que se promoviera que no iba a haber esa capacidad financiera. Pero es que dijimos, aquí nosotros no buscamos ni aspiramos a que se haga algo nuevo necesariamente. Con lo que está por ley definido, lo que se debe es de articular de manera efectiva. Que se aterricen esos programas en un haz de voluntades con un criterio formado científicamente. Hacia allá apunta esa política criminológica. O sea que uno podría concluir que quizás una de las razones, me imagino, pues que esta oficina coordinadora de la política criminológica que creó el decreto ley 260 de alguna u otra manera no ha funcionado por razones quizás de falta de independencia tanto funcional como presupuestaria. Entiendo que está adscrita actualmente al ministerio. No existe el decreto ley, lo único que estableció son los lineamientos, establece la norma y cuáles son los ejes rectores que deben dictar una política, pero no se aterriza en el fondo de la acción y cómo ejecutarla. Nosotros en el documento que usted tiene en mano sí nos hemos preocupado de cómo debe ser el abordaje, cómo debe ser el desarrollo y cuáles deben ser los resultados. Esa es la diferencia. Los lineamientos es simplemente letra que establece hacia dónde debe apuntar la política, pero no lo aterrizó. Nosotros acá preocupados sí buscamos cómo aterrizarla y que se entienda por el aparato estatal hacia dónde tenemos que encaminar los esfuerzos. Ok, bueno, muchas gracias. Juan Diego, no sé si ¿tienes alguna pregunta? Bueno, entonces creo que podemos pasar. A mí me gustaría escuchar a la licenciada, la señora fiscal, la licenciada Tania Saavedra, porque justamente una de las cartas que recibimos pues, con opiniones sobre este proyecto provino de la Procuraduría General de la Nación, y creo que es interesante porque aquí hay un componente, como bien lo mencionó el licenciado Rix, de certeza del castigo. Y esto es algo que compete tanto al Ministerio Público como al engranaje judicial. Así que le cedo los micrófonos, por favor, para ver si nos ilustra sobre la opinión vertida por su institución. Gracias, licenciada. Buenos días, honorables diputados, a todas las personas que se encuentran presentes. Mi nombre es Tania Saavedra, fiscal de circuito.
de la Fiscalía Superior de Litigación, despacho adscrito al Procurador General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación. Efectivamente, la Comisión de Gobierno nos extiende una nota en la institución para dar una opinión técnica jurídica en torno a este proyecto de ley 739 y se hizo efectiva a través de la nota PGN FCL 25 del día 2 de marzo del año 2022. En términos generales, para sustentar el contenido de esta nota y dar pues alguna referencia a la opinión que dio el señor Procurador General de la Nación, debemos indicar lo siguiente. La opinión vertida a través de este documento es en concordancia o colaboración justamente con la intención que tiene el Ministerio de Seguridad al presentar este proyecto de ley. Si revisamos el escrito, efectivamente, lo que se trata es dar algunas recomendaciones de carácter técnico, de forma objetiva, cuál es la misión que tiene el Ministerio Público, que dentro del enfoque constitucional o el fundamento constitucional que mantenemos, también tenemos la consejería jurídica de los funcionarios administrativos, como lo establece el artículo 220, numeral 5 de nuestra Carta Magna. En ese sentido, hemos tratado de realizar ciertas recomendaciones, sugerencias, porque a la larga, honorables diputados, los que tienen la misión de emitir en este proceso de formación de leyes son ustedes. Nuestra función, entendemos, es orientar desde nuestra óptica para aportar al proyecto y que justamente la intención de fortalecer la prevención, con la cual coincidimos, porque es importante que se establezcan instrumentos jurídicos que vayan hacia ello. Y antes de entrar justamente a la opinión, me parece importante resaltar que efectivamente el derecho penal va a introducirse o mantiene esa función de última ratio, es decir, entra a tratar de resolver a través del disponiente y del Estado esa función de castigar al delincuente, efectivamente, persigue y se sanciona a través del órgano judicial. Pero la prevención es importante porque coincidimos en que la pena no va a lograr o no ha logrado disuadir al delincuente. No es solamente imponer a través de los determinados instrumentos legales esa función en la cual el Ministerio Público y el órgano judicial, que son el componente de la Administración de Justicia principal, en la persecución y en la sanción del delito, entren a regular los casos más graves que se puedan presentar. Es decir, para que justamente ese derecho penal pueda funcionar de manera efectiva, tenemos que tratar de descongestionar el sistema. ¿Y cómo se puede hacer eso? A través de una real política criminal o criminológica, como lo quieran determinar, para fortalecer la prevención. Es sumamente importante establecer este tipo de proyectos de ley. Estamos de acuerdo. Sin embargo, las consideraciones que hace la nota son de carácter técnico. Tienen todo el campo, los diputados a través de esta subcomisión o efectivamente en el primer debate o en el segundo debate, como bien lo considere, de hacer las modificaciones que consideren propias justamente en ese ejercicio de la función legislativa que la ley les ha concedido. Y por ello, ante la consideración que nos han tenido como institución de establecer nuestra postura jurídica, nosotros consideramos, y así lo citamos, que era más adecuado establecer justamente el término de política criminal. Sin embargo, si establecen o lo dejan tal cual está, los fines no se van a desvanecer. O sea, eso no deja de mantener el valor oportuno que el proyecto de ley pueda tener. Nosotros hacemos mención a dos estamentos. Existe otro instrumento legal, el 134, que se mantiene, que trata el mismo tema y que era importante desde nuestra óptica que se mirara si se podía unificar o tomar en consideración que un mismo tema se está manejando a través de un anteproyecto y de un proyecto de ley. Esos son temas importantes que nos parece de interés que puedan mirar en esta subcomisión, porque si miramos inclusive ese anteproyecto de ley crea otro organismo técnico justamente para la misma misión. Entonces, es importante que este tipo de foros se aprovechen para lograr perfilar un instrumento legal
más adecuado con lo que se requiere y con el fin de prevención con el cual nosotros como institución estamos comprometidos y consideramos que el Estado lo requiere, justamente para evitar la cantidad de casos criminales que todos los días vemos. Y además, eso no solo nos conviene a todos como Estado, sino que efectivamente nosotros mismos, como bien decía el licenciado Rix, podemos estar propensos a cualquier acción criminal de una persona. Definitivamente, eso no lo podemos soslayar, es una realidad palpable. Nosotros en sociedad, definitivamente que si tenemos una sociedad en la cual haya una igualdad de oportunidad, todos nos beneficiamos en el cargo que la persona esté. Eso es una realidad. Nosotros coincidimos con eso. Y como profesional del derecho puedo decir, después de una cantidad de años importantes viendo el derecho penal, que justamente es importante que las personas se comprometan, no simplemente de sentarse y criticar la situación tal cual está, sino que hacer acciones oportunas. Cada funcionario, cada persona desde su rol puede contribuir para que la situación en general del país mejore, no simple y llanamente señalar. Entonces, nuestro aporte con respecto a este proyecto que estamos viendo en la mañana de hoy, justamente, en primer lugar, verificar la situación del otro anteproyecto de ley para evitar que haya normas que traten de regular un mismo tema. Eso es importante desde nuestro punto de vista. Recomendamos el nombre de política criminal. Los honorables diputados pueden considerar revisar la doctrina que se incluyó ahí, verificar a través de sus asesores si consideran ese nombre o que se deba mantener en el proyecto de ley. No hay ni un tema común en ello, es solamente una recomendación. Hay algunos aspectos que anotamos de forma específica en el proyecto que se revisara, el artículo 1, el artículo 2, específicamente para ver la redacción y tratar en sí de que esta norma sirva al cometido, que es darle formalidad al decreto ejecutivo que han aludido el licenciado, pues que fundamentaba y relacionado con el tema. Establecer a nuestro criterio efectivamente que sean lineamientos que ayuden al Ministerio de Seguridad, más que nada, a fortalecer esa labor de prevención, que se concrete también, recomendamos, en cuanto a los objetivos específicos, porque en sí definitivamente estamos de acuerdo con los mismos, sí es importante que se tome en consideración cómo se puede formalizar, fundamentar o concretar esos lineamientos o ese objetivo específico que desarrolla el proyecto de ley, y es el momento adecuado justamente para analizarlo, para discutirlo y que quede pues de una manera más adecuada. Algunas recomendaciones específicas sobre los objetivos: indicamos pues que se menciona dar respuesta a la demanda de investigación y persecución de los delitos. Entonces, sí, en esa parte específica, como es una función debidamente instituida al Ministerio Público a través de nuestra Carta Magna, esos aspectos en donde se determina persecución, que justamente nos corresponden a nosotros, sí hay que delimitarlo y aclararlo, porque la prevención y la persecución, si bien deben estar a la mano, porque una evita que la otra se produzca, no son lo mismo, ni la ejercen los mismos funcionarios. Entonces, ese tipo de descripciones que mantiene este proyecto de ley, nosotros sí consideramos, con el mayor de los respetos, que se miren para evitar confusiones, porque recordemos que a la larga quienes aplican la ley en materia penal, por ejemplo, son los jueces. Y cuando las normas tienen algunas consideraciones o confusiones en su redacción, eso a la larga puede traer situaciones de la aplicación normativa. Y eso es lo que nosotros no queremos, porque el día de mañana, cuando vamos a los tribunales de justicia que tenemos que aplicar una determinada legislación, el juez, si la redacción no es clara, puede ir en detrimento de la función que mantenemos y de lo que queremos hacer, que es la persecución delictiva, justamente. Nuestra función, que la queremos hacer con el mayor respeto y objetividad posible, y con esa mira a la cual colaborar a las otras instituciones, porque a la larga eso ayuda al control de la sociedad y produce esa paz social que todos queremos. Otro aspecto importante que nosotros observamos en el numeral 5 del artículo 10, cuando se hace mención a los factores que afectan la seguridad ciudadana, solamente recomendábamos que se incluyera ausencia de certeza del castigo, porque
se mantiene el término certeza de castigo, sino que lo que afecta la seguridad ciudadana no es la certeza del castigo, sino su ausencia, ¿no? Eso es una recomendación técnica que también hicimos. En el artículo 8 se menciona específicamente incluir el término de resocialización, es otra recomendación también de carácter objetivo, de carácter técnico, que pueden mirarla ustedes, pueden verificar los expertos en la materia si están de acuerdo o no, pues con la opinión del Ministerio Público en ese sentido. Otra de las recomendaciones que se establece en la norma es el artículo 9, que la política criminológica deberá excluir las manifestaciones de un derecho penal que únicamente tenga como finalidad emitir un mensaje represivo. También esa parte considerarla, porque si estamos enfocados a la prevención, pues esas otras disposiciones o funciones ya están debidamente reguladas en la ley, las conocemos, la Constitución las establece, nuestra ley, el Código Procesal Penal las desarrolla, entonces es importante mirar esos detalles. Reitero lo del artículo 134 que lo mencionábamos en la ley. También tomar en consideración, es otra de las recomendaciones que hacemos para este tipo de funciones, el que ya existe el Consejo, el Pacto de Estado por la Justicia, que mira estos temas, y también podría ser importante mirar la función que ejerce, en la cual ya hay funcionarios de distintas instituciones que también convergen en el tema de administración de justicia. Finalmente, en la nota lo que se recomendaba era ampliar la discusión para que las otras personas que estén interesadas en las otras instituciones, pues, u organismos, que vean el tema criminológico, den sus aportes, porque al final de cuentas, honorables diputados, son las personas que mayormente conocen la problemática, estudian el tema y pueden aportar al proyecto, ya sea incluir algunas otras normas que consideren de interés o reformar las que ya están planteadas. Este es el momento oportuno. Entiendo que para eso es la subcomisión, para explorar esos detalles, es importante, y también tomar en consideración que la creación de nuevos organismos no se haga en duplicidad de funciones y que tengan la funcionabilidad. Escuchando la pregunta dirigida, la pregunta que hacía la diputada Montenegro con respecto a la funcionabilidad que puede tener este Consejo, el tema de la autonomía, es muy importante porque vemos muchas leyes que se crean, que se promulgan y que finalmente no mantienen la ejecución práctica. Y yo creo que ese no es el norte de lo que pueda tener la Asamblea Nacional, sino que estas normas tengan una aplicabilidad efectiva y justamente logren el cometido, pues, que todos mantienen. Ustedes al aprobarla, y que nosotros, los que estamos involucrados en un momento dado, podamos utilizar esa ley como un instrumento jurídico adecuado y que pueda traer un resultado a la sociedad, que a la larga es lo que todos queremos. Así que yo reitero que nuestra postura, más que nada, es establecer un criterio técnico, jurídico, en torno al proyecto de ley que se encuentra conforme con esa iniciativa. Solamente hicimos algunas sugerencias o recomendaciones que deben ser miradas por la Comisión de Gobierno, que al final de cuentas, al momento de darle el primer debate, pues son los que tienen la potestad de incluirlas o no, de tomarlas en cuenta o no, revisarlas, analizarlas. Eso definitivamente que enriquece el debate y esa es nuestra intención, colaborar en cuanto a la prevención, que es importante en la creación de estas normas, porque con una debida prevención menos tendría que utilizarse la represión y todo el gasto que hace el Estado al incluir la represión del delito, no solo en investigación y juzgamiento, sino en cárceles, etcétera. Hay una cantidad importante de pasos que se obvian al querer que una persona vaya a prisión. Aparte, aprovechando la oportunidad, no todos los casos son necesarios que la persona sea sancionada con prisión. Hay otros institutos, hay otras penas que están en el Código Penal. Sin embargo, pues vemos que siempre la sociedad exige prisión para el delincuente, pero hay muchas cosas que hay que ver alrededor y la funcionabilidad justamente de la ejecución de la pena que disuada, que logre pues evitar la mayor cantidad de delitos y que el índice de criminalidad que tiene nuestro país logre bajarse. Al final de cuentas, creo que es definitivamente lo que anhelaríamos todos los ciudadanos de bien para vivir en una sociedad más tranquila. Así que, pues, estamos anuentes y en disposición siempre de colaborar con la Asamblea Nacional en la formación de leyes que a la larga a todos, particularmente a nosotros como parte de la Administración de Justicia, nos convendría tener una buena ley,
para que la prevención del delito se ejerza de una forma contundente, evite su comisión, que a la larga pues, nos beneficia a todos. Si no hay alguna pregunta, pues de nuestra parte sería todo. Bueno, muchas gracias, licenciada Saavedra. La verdad es que yo iba, mi pregunta sobre la sinergia entre el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Justicia iba dirigida a evitar o a prevenir justamente ese tema de duplicidad de esfuerzos. Le pido a los técnicos de la comisión, por favor, que tomen nota de los comentarios de la licenciada Saavedra en cuanto a que puede haber choques o colisiones, entre otras, por razón de la nomenclatura más bien que se utiliza en el articulado de este proyecto. El tema presupuestario, yo soy una de las primeras siempre en todos estos análisis que dice, bueno, ¿y el dinero dónde está? ¿Dónde está la partida? Porque es lo que usted dice, muchas veces aprobamos, nos llenamos de leyes, al final quedan en papel, son letra muerta, porque no se pueden implementar justamente porque no existe el presupuesto. Aquí me quedo tranquila porque veo que en el artículo tanto 21 como, bueno, el parágrafo que sigue, habla de la partida presupuestaria y esas fechas pues, que se proponen allí se irán adecuando en la medida en que esto sea discutido, aprobado y sea, pues, se tenga una fecha cierta de implementación. Lo que sí voy a recomendar es que se incluya que esta ley requiere de una reglamentación, justamente por lo que comentaba, que hay muchos aspectos académicos que son igual de importantes, no es que le estoy restando importancia, pero la funcionabilidad de esto, sobre todo de esa secretaría, de ese consejo, me parece que necesita un poco más de trabajo. Así que esos serían mis comentarios. Agradezco mucho nuevamente su participación, licenciada Saavedra. Acto seguido vamos a darle la palabra a la licenciada Bélgica Bernal, de la Universidad de Panamá. Buenos días, honorables diputados, presidenta de la subcomisión que dignamente preside este acto, y personal y funcionarios que trabajan para la Asamblea, compañero Jonathan Rix, y las personas que han sido instadas o convocadas, o naturalmente convocadas, para la discusión de este tema. ¿Ahora sí? ¿Ahora? Perfecto. Un poco, ¿no?, para presentar esta situación. En lo particular me hubiera gustado poder haber recibido esta nota del Ministerio Público para aportar una cantidad de documentos sobre los cuales voy a hablar en este momento, pero que no puedo aportar precisamente porque no desconocía el tenor de la carta que expuso la fiscal aquí. Un poco para comentar el origen del concepto de política criminal o política criminológica. Antes de esto, perdonen, voy a situar la discusión de este proyecto en los años. Este proyecto o parecidos proyectos que generaron el decreto ley, que es el que rige este asunto hasta la fecha, fue originado por la sensibilidad de la población ante las situaciones que se dieron en los años 94, 92, etcétera. Luego, eso transcurrieron algunos años hasta que el 2006 se convocó nuevamente por conmociones sociales alrededor de la violencia, se suscitó el interés y nuevamente el Instituto de Criminología junto con la sociedad civil empezaron a discutir esto. Transcurrieron 6, 7 años más y en el año 2016 nuevamente se convocó estas discusiones. Del año 16 al año 19 se realizaron 4 congresillos, y es importante decir esto, en donde de pleno hubo más de 1.200 personas, entre universidades privadas, las universidades del Estado, Ministerio Público, Procuraduría de la Nación, el Ministerio de Seguridad y todos los ministerios del Estado y la representación de la Presidencia. Inclusive algunos de estos eventos se hicieron en un salón de la Presidencia y los otros se hicieron en hoteles. Lo que quiero puntualizar aquí, que esto sí se discutió, sí es de conocimiento público.
Yo estimo que en esos momentos, si nosotros no hicimos mínimo 30 entrevistas de televisión en esa década, para ir creando esta conciencia al respecto de la importancia de esto. Así que esta ley no es una ley o una propuesta de ley archireconocida, sino archiconocida, discutida y sensibilizada en la nación. Eso es lo muy importante que se sitúe aquí, porque si nosotros tenemos, vamos a decir, algunas carencias, una carencia colectiva, y si tenemos alguna ganancia en torno a esta propuesta, es una ganancia de muchas personas. Aquí se discutió con Ana Matilde, con Alma Montenegro, se discutió con Harry Michel, se discutió con el presidente de abogados, en fin, de 2 o 3 presidentes de los abogados, de los abogados litigantes. En fin, mucha gente participó y en las otras reuniones se consensuaba y el documento se fue depurando. Una de las discusiones álgidas, y ahí me refiero, fue en torno a que no carece de motivo lo que presentan ellos con respecto a si se debía denominar política criminal o criminológica. El aporte que hizo el Instituto de Criminología con otros intelectuales del país, entre ellos abogados y gente que trabaja para Naciones Unidas, es que Panamá desde 1956 ha sido signataria no menos de 10 convenios sobre criminalidad, todo este entorno legal, y el término usual, coloquial, por los cuales se conocen estos convenios de Naciones Unidas es sobre aspectos X criminológicos. Entonces, si Panamá suscribe y es de hecho una nación en el concierto de las naciones que esto lo obliga, tiene que ser obligado por el término. Sabemos también que uruguayos y mexicanos y algunos otros europeos utilizan este término en su praxis teórica, pero a nivel de jurisprudencia internacional, por todos los convenios, se utiliza este término. Por eso que nosotros, respaldándonos en esos conceptos, en estos convenios, utilizamos ese término y en común consenso dejamos pues de utilizar política criminológica. Cuando se alega el presentado 134 que fue presentado por colegas de la Asamblea, nosotros también tuvimos conversaciones con ellos, los llamamos a esa bancada y discutimos ese mismo tema y lo que hicimos tener 7 sesiones para ver qué cosas tenía la propuesta 134 que podía enriquecer la propuesta que hoy ustedes tienen aquí, y eso se hizo, se consensuó. Obviamente yo desconozco, como muchas personas, cuál es el proceso para retirar o no retirar otra propuesta que ya está ahí. En este momento hay 2, pero lo que sí quiero decir que los proponentes, entre eso el compañero que está aquí, se discutió, se consensuó y se verificó y encima, digamos así, se perfeccionó lo que ya nosotros tenemos. Entonces es importante que no hay una dicotomía, no hay una duplicidad, sino más bien una concordancia, cosa que de hecho ustedes no saben porque oficialmente se los estoy comunicando en este momento. Con respecto a... Estoy puntualizando esto un poco para explicar porque obviamente me leí esto ahora. En cuanto a lo que se habla, pues, de que efectivamente, cuando se habló de lineamientos, nosotros cuando discutíamos, por ejemplo, con el doctor Harry Michel en la presidencia de la República, con un grupo de gente que estábamos presentándole al jefe de digamos así, la dinámica jurídica de la presidencia, que tiene que ver esto, antes de pasar a discusión en el pleno de la presidencia, discutíamos el fondo si una propuesta de ley tenía que tener lineamientos o reglamentos. Obviamente, él entró en la discusión también aquí presentada, a quien pertenecía, también se discutió si originalmente debería pertenecer al Ministerio de Gobierno, como usted dice, o al Ministerio de Seguridad. En la práctica, si lo que proponíamos era programas que intenten cambiar esta realidad,
los que tenían en la práctica programas que terminaban siendo estos programas que están aquí delineados como programas preventivos, los tenía más el Ministerio de Seguridad. Inclusive el primer proyecto, que es lo que reglamenta el 460, que no es una ley, sino es un decreto. El decreto ejecutivo en su momento lo que pretendía era que estuviera adscrito a la presidencia. Así que hubo un viraje de la presidencia al MINSEC. Se discutió si pertenecía al Ministerio de Gobierno y consensuamos que podría seguir siendo del MINSEC. Por eso se presenta y no hay objeción y no se cambió cuando salió del Consejo de Gabinete. Cuando se habla de por ejemplo, cuando se habla si eran entonces programas o simplemente lineamientos, Harry, disculpen que lo nombre así, Harry en ese momento decía, bueno, las leyes son propositivas, hay lineamientos en torno a lo que posteriormente se reglamenta. Los juristas sabrán si eso es así o no, pero le dan un margen de reglamentación, se reglamentará de esta manera. Por eso que nosotros proponíamos entonces el consejo, porque cuando nosotros hicimos la primera presentación, nosotros teníamos lo que ahora carece el proyecto, que era la excesiva reglamentación de lo que contenía este consejo. Pero nosotros, en aras de la eficiencia de lo que debe ser una redacción, entonces lo suscribimos como que eso se presentará ahora. Si hay que discutirlo y aprobarlo uno por uno, se presentará porque eso ya está. Pero estos lineamientos están ahí. Y en torno a lo que queríamos decir en el fondo, de que nosotros necesitamos esta ley, porque transformar una sociedad no es una cosa que se haga en 3 años, en 5 años. Imagínense, nosotros tenemos 20 años de interés en esto y van a pasar otros 20 años y posiblemente no tengamos la sociedad que queremos, pero por algún lado debemos comenzar y esta propuesta de ley es el instrumento adecuado para meterle, como quien dice, ganas al asunto. ¿Qué más podría yo decir? Pues que los artículos, cuando se comenta que si tenemos 35 artículos que podrían ser excesivos, estos 35 artículos que refieren y repiensan y retoman y refuerzan, ellos tienen, en educación se dice metodológicamente que los objetivos van de un orden de menor a mayor compromiso. Entonces, lo que se quiere decir que es que estos artículos están sincronizados, organizados para reforzarse uno a otro en el contenido, en el sentido y la visión que se quiere. Entonces, yo mal podría como educadora decir voy a quitar el 1, voy a quitar el 3, el 4 porque se repiten, porque ellos se refieren a un mismo tema pero con un contenido diferente. Eso en términos metodológicos se estila. Por eso digo, no somos hacedores de proyectos, no sé si eso por economía del lenguaje se va a quitar o no, pero ese es el sentido que se le dio a este proyecto. Y decirle que podemos aportar la cantidad de sugerencias que se hicieron en estos 4 congresillos con esta gran cantidad de gente, sería que lo tenemos registrado, que tenemos una memoria histórica, que queremos proyectar la publicación de esto porque es importante resaltar la participación de tanta gente que a lo largo de los años dio su opinión. Entonces, bueno, yo solo quería solicitar esta aprobación y las modificaciones que requieran, que ustedes consideren importantes, pero sí me pareció que debía aclarar algunas cosas que no son de su común conocimiento y que es importante que se sepa cómo se generó y cómo se aportó. Muchas gracias. Agradecidos con usted, licenciada Bernal, por toda la retroalimentación, toda la historia y todos los antecedentes de discusión de un anteproyecto, sobre todo tan importante como este, son siempre valiosos y bienvenidos. No sé si alguno de mis colegas quiere hacer uso de la palabra. ¿Alguien más de los presentes? Presidenta, sí,
declara un receso para que conversemos algo los tres un momentito, por favor. ¿Cómo no? Se declara un receso. Para Los asesores tanto de la comisión como los asesores de las instituciones involucradas estarán conversando para ponerse de acuerdo en un proyecto pues que sea consensuado y que satisfaga pues el interés de todos los involucrados. Creo que contamos con 5 días para emitir el informe de esta subcomisión. Dado lo irregular de esta semana, haremos todo lo posible para que el informe esté listo para la próxima sesión ordinaria de la comisión, en la semana de más arriba, creo que miércoles posiblemente, para que se le dé el curso legislativo respectivo a este proyecto. Muchas gracias nuevamente, que tengan un feliz día. Siendo las 12:09 del mediodía, se da por terminada esta sesión. Gracias. Agradecemos a todos por su sintonía. Para mayor información, síganos en nuestras redes sociales. Que tengan todos un excelente día.